Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. El día de ayer me comprometí a comentar hoy un discurso que pronunció el señor presidente de la República en el estado de Colima durante la realización de algo que fue llamado Encuentro con Organizaciones Nacionales de Productores Rurales y firma de los convenios de concurrencia en las entidades federativas. Cualquier cosa que esto pudiere significar. La verdad es que es un título largo y complicado, pero los especialistas quizá en títulos de ceremonias públicas puedan explicar en qué consiste eso, pero en fin, ese es el título de la ceremonia donde el presidente de la República planteó algunas cosas interesantes sobre el campo mexicano y sus problemas. Antes de entrar específicamente a lo que quiero señalar, dos párrafos del discurso del presidente, quiero comentarle a usted algunas cuestiones complementarias. Primeramente debo decir que si buscáramos nosotros un elemento para demostrar el gran fracaso de lo que ha sido eso llamado Revolución Mexicana y un conjunto de políticas públicas implantadas de 1917 a la fecha, no habría otro ejemplo mejor que el campo mexicano y el desastre en el cual se encuentra y que nosotros, con un tesón digno de mejor causa, hemos construido. El campo mexicano hoy y desde hace muchísimos años, es un espacio de marginación, miseria, atraso, desnutrición de millones de mexicanos y lugar donde sobreviven decenas de millones de mexicanos, los más pobres entre los más pobres, que buscan mediante la migración, mediante el abandono de esas zonas rumbo a Estados Unidos o a algunos cinturones de miseria en algunas zonas metropolitanas del país, paliar o reducir los efectos perniciosos de esa miseria en la cual se les ha colocado. El campo mexicano sufre varios flagelos y algunos de ellos, quizá los más importantes, son un minifundismo perverso que los mantiene en las condiciones que mencioné hace un momento. También una legislación cuyos elementos centrales datan de hace 100 años, en el mejor de los casos, y algunos afirman que podría tratarse de una visión que quizá esté ubicada en los finales del siglo XIX. Mientras el mundo ha avanzado en lo que se refiere a explotación agrícola y ganadera de una manera increíble en los últimos 40 o 50 o más años, nosotros hemos mantenido una ficción de una reforma agraria que 100 años después de promulgada la ley del 6 de enero de 1915, lo que encontramos en el campo es miseria, marginación y, como dije, un minifundismo improductivo hasta decir basta. Esa es, pues, la obra que los gobiernos post-revolucionarios han hecho del campo mexicano. El elemento quizá primigenio del cual parte mucho de este problema es la gran limitación que tiene el artículo 27 constitucional en lo que se refiere a los límites de la propiedad. El que se diga hoy que es algo positivo para el desarrollo del campo mexicano, que un particular, una persona física, solamente puede poseer 100 hectáreas de riego o 200 de buen temporal, es uno de los grandes absurdos que tienen postrado al campo mexicano. Mientras en el mundo, le doy a usted el ejemplo de Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá, no se diga, Perú mismo, usted como particular puede tener las hectáreas que pueda comprar y que pueda explotar. No hay restricción en el sentido de los límites a lo que puede usted tener. En México mismo, en otras actividades, estos límites no existen. Usted puede, y lo hemos comentado aquí en ocasiones anteriores, usted puede poseer una operación porcícola de las dimensiones que fueren. Una explotación, una granja tecnificada porcícola, cuya cantidad de vientre sea 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, lo que usted quiera explotar.
En el caso de huevo para plato, los millones de ponedoras que quiera usted tener. En el caso de pollo de engorda, la capacidad instalada para producir decenas de millones de pollos al ciclo y así sucesivamente. Sin embargo, en tratándose de propiedad para realizar agricultura, 100 hectáreas de riego es el límite que la Constitución establece. Eso ha dado lugar a una gran cantidad de simulaciones de diverso tipo. Usted vaya simplemente a un lugar como el Valle de Culiacán y encontrará que una empresa agrícola que se dedica a sembrar tomate, berenjena, pimientos, morrones de colores, chiles jalapeños, pepino europeo u otras hortalizas, encontrará que siembra 1.500, 2.000 hectáreas y tienen que hacerse un conjunto de simulaciones, de contratos de renta, prestanombres. ¿Por qué? Porque la ley no le permite a una persona poseer esas superficies donde ha invertido millones de dólares en infraestructura, sistemas de riego presurizado, plantas de tratamiento de agua, empaques de última tecnología. Sin embargo, parece que traemos profundamente arraigado desde los años de la colonia la simulación en vez de ver las cosas de manera objetiva. El gran obstáculo, pues, para que al campo mexicano llegue tecnología y capital y se convierta en un espacio de generación de riqueza, de creación de empleos permanentes, es las limitaciones en las dimensiones de la propiedad. Sin embargo, ante esta situación, ¿qué es lo que ha sucedido en el campo? Si nosotros hiciéramos una medición rápida y superficial, encontraríamos que el campo mexicano ha producido dos cosas que son dignas de mencionarse. Por cada hectárea hemos producido 1.5 líderes campesinos y por cada hectárea hemos producido 3.5 discursos a favor del campo. Y estos dos indicadores, de acuerdo a lo que estamos viendo, es muy posible que se eleven en los próximos años. En torno a este conjunto de problemas, entre muchos otros que he mencionado del campo mexicano, el presidente de la República dijo en su intervención dos cosas que vale la pena comentar con usted. Leo textualmente para no equivocarme o inducir alguna idea errónea que no pertenezca, por supuesto, al presidente. Dijo el licenciado Peña Nieto ayer en Colima: para no caer en especulaciones de ningún tipo, ni alimentar las que eventualmente hubiera, hay que dejar muy en claro que el gobierno de la República ni ha propuesto ni propondrá iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país. Enseguida aclaró aún más que el gobierno de la República de ninguna manera propondrá modificaciones a las modalidades de propiedad que actualmente prevé nuestra Constitución General de la República. En estos dos párrafos está dicho todo, es el resumen de una actitud, de una visión del campo mexicano. Con estos dos párrafos en mente y como guía, el campo mexicano solo tiene ante sí un futuro más negro de lo que ya es. En la medida en que la decisión del jefe de Estado sea no tocar la Constitución, específicamente en la fracción 15ª del artículo 27, las condiciones del campo mexicano no van a cambiar para bien y sí para mal. Es a tal grado lo que yo llamaría la insania frente al campo mexicano, que quiero leerle a usted dos párrafos también de uno de esos líderes campesinos que tuvieron acceso al micrófono en la ceremonia de ayer. El señor José Jacobo Femat, es correcto, José Jacobo Femat, presidente o dirigente de una entidad fantasmagórica que se hace llamar Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, cualquier cosa que ello también pudiera significar. Dijo él: México es un gran país que no puede seguir a la deriva, siguiendo modelos de desarrollo que no son propios. Y luego remata: nada tenemos que buscar en el extranjero. Si esta frase la hubiera pronunciado el señor Femat en el sexenio del presidente Echeverría, diría uno, está en la línea, está en lo correcto. Pero hacerlo 40 años después, raya en la locura.
Dígame usted, ¿quién en su sano juicio podría plantear hoy en México que nada tenemos que buscar en el extranjero? ¿Cómo se comunicará el señor Femat? ¿Todavía utilizará el teponaztle, por ejemplo, en vez de un teléfono inteligente? ¿Usará Abaco, que habría sido traído de China, en lugar de una calculadora o de una computadora? Resulta que lo que en realidad quiere decir, y aquí voy a parafrasear a mi estimado amigo y paisano Rubén Aguilar, lo que quiso decir es: vamos a dejar el campo como está, y lo que ustedes quieran hacer, señor presidente y secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Pesqueros, etcétera, hágalo a través de nosotros, los líderes campesinos. Eso es lo que les preocupa a este grupo de personas que se han enriquecido durante decenios a costa de la miseria de millones de campesinos y con la convivencia de funcionarios que han hecho de la cooptación política de millones de campesinos una industria altamente rentable. Yo no sé si el presidente de la República va a modificar esta visión del campo mexicano. Yo esperaría sinceramente que si queremos construir un campo competitivo, moderno, al cual llegue tecnología y capital, debemos modificar de raíz el artículo 27 en las partes que limitan, por razones mismas de decir cuánto debe poseer un agente económico privado, de tierra para la agricultura, para explotación forestal o para la ganadería. No se concibe en el mundo hoy una limitación que, si bien fue entendible hace 100 años, cuando poseer 100 hectáreas de riego era realmente una monstruosidad, pero hoy 100 hectáreas de riego no sirven absolutamente para nada. Imagine usted qué sería si permitiéramos nosotros, si removiéramos ese obstáculo y empezaran a llegar al campo capital y tecnología de punta. Otra situación veríamos, donde veríamos unidades agrícolas de 2.000, 3.000, 5.000 o más hectáreas, no solo en las zonas de riego, sino también en zonas de temporal, creando empleos, produciendo algo que hoy es imposible con los niveles de minifundismo y de falta de tecnología que existen. Mientras tanto, pues, seguirán las ciudades y las zonas urbanas de México recibiendo a centenas de miles de campesinos que se debaten en la miseria y que emigran a las ciudades a costa de una serie de sacrificios con tal de sobrevivir. Pero ya lo dijo el presidente, no tocaremos en lo más mínimo ni una coma la Constitución en el absurdo que mandata en lo que se refiere a la tenencia de la tierra, en los límites a la propiedad agrícola, ganadera y forestal. Que así sea, pues. Le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y lo espero mañana, donde vamos a tratar un tema que quizá le sea cercano. ¿Cómo ve usted el exterior? ¿Qué piensa de él? Aquí lo espero mañana. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.